Durante 30 años, las imágenes de la NASA te han estado engañando. Neptuno no es el vibrante azul intenso que te han hecho creer. La realidad es mucho más fantasmal. Un cian pálido y enfermizo, como una entidad que vaga a la deriva en el desgarrado borde de la oscuridad. Pero esa no es la parte más inquietante. Los datos más recientes del telescopio Hubble revelan que las nubes de este planeta están desapareciendo. Por completo. Un mundo 4 veces más grande, que la Tierra se está quedando calvo de repente y de forma misteriosa. ¿Por qué los vientos supersónicos de 2100 km/h han caído en silencio? ¿O acaso esto es el preludio de un ciclo de destrucción como nada que hayamos presenciado jamás? ¿Cómo puede un planeta situado en los confines más fríos del sistema solar, recibiendo la menor cantidad de energía solar, irradiar el doble del calor que absorbe? Según todas las leyes de la naturaleza, debería estar congelado en un silencio inmóvil. Sin embargo, Neptuno es como un reactor nuclear natural, colapsando bajo el peso de su propia gravedad. ¿De dónde proviene esa energía? ¿Es el rozamiento de una lluvia de diamantes que libera cantidades colosales de calor mientras se precipita hacia el núcleo? ¿O se trata de un secreto matemático que nos permitió encontrar este mundo antes incluso de haberlo visto con nuestros propios ojos? Ahora mismo nos adentramos en este fantasma matemático para descifrar la entidad más implacable del cosmos. Para comprender por qué Neptuno es la entidad más implacable, debemos empezar por cómo invadió por primera vez la conciencia humana. No surgió a través de una observación casual, fue arrastrado la luz por la pura presión de los números. En el siglo XIX, el sistema solar era la sinfonía perfecta de Newton, salvo por una nota discordante, Urano. El planeta se movía como una entidad embrujada. Su órbita era constantemente empujada, frenada y acelerada, desafiando toda lógica. En lugar de cuestionar las leyes de la gravedad, el matemático Urbain Le Verrier propuso una hipótesis radical. Un gigantesco fantasma se ocultaba en las sombras, utilizando su mano gravitatoria para moldear la trayectoria de Urano. Le Verrier no necesitó un telescopio. Utilizó un lápiz y el cálculo diferencial para dibujar el retrato del culpable. En 1846, cuando los astrónomos de Berlín apuntaron sus instrumentos exactamente hacia el lugar indicado por Le Verrier, encontraron a Neptuno, a menos de 1 grado de distancia de su predicción. Fue la primera vez que la física demostró que, en el cosmos, la oscuridad nunca está vacía, oculta entidades capaces de manipular sistemas enteros desde la distancia sin mostrar jamás su rostro. Pero incluso después de descubrirlo, seguimos siendo engañados por nuestros propios ojos. Durante 30 años, la imagen de una joya azul profundo quedó grabada en la mente humana. Sin embargo, un avance de la Universidad de Oxford en 2024 arrancó esa máscara. Neptuno es en realidad un azul pálido, un tono fantasmal y gélido casi idéntico al de Urano. Este engaño comenzó con la misión Voyager 2 en 1989. A una distancia donde la luz solar es 900 veces más débil que en la Tierra, las cámaras de aquella época tenían dificultades para captar detalles. Los ingenieros de la NASA aumentaron manualmente el contraste y la saturación para resaltar las nubes. Sin quererlo, crearon una ilusión vibrante de un mundo que, en realidad, es pálido y cubierto por la escarcha. El verdadero color de Neptuno es el tono de un cadáver congelado, una prueba de que, en los confines del sistema, la luz es un lujo que se desvanece. Pero esa palidez no significa inmovilidad. Al contrario, el verdadero rostro de Neptuno está experimentando un cambio cataclísmico, la desaparición casi total de sus nubes. Los datos del telescopio Hubble registran que, desde 2019, la cobertura nubosa ha caído del 38% a prácticamente cero. Un mundo 4 veces más grande que la Tierra se ha quedado repentinamente calvo. La lógica es implacable. A pesar de encontrarse a 4.500 millones de kilómetros de distancia, la atmósfera de Neptuno es más sensible al ciclo solar de 11 años que la de cualquier otro lugar. Cuando la radiación ultravioleta alcanza su máximo,
las reacciones fotoquímicas se activan y forman nubes. Cuando disminuye, ese velo protector se evapora en el vacío. La desaparición de las nubes no es una señal de calma, es la exposición de un reactor que permanece temporalmente inactivo mientras acumula energía. ¿Por qué una entidad que recibe tan poca energía externa reacciona con tanta intensidad? La respuesta no se encuentra en la tenue luz solar, sino en el aterrador calor de su propio núcleo, una energía que espera el momento de estallar en las tormentas supersónicas que estamos a punto de contemplar. En la inmensa oscuridad del borde exterior del sistema solar, se está desarrollando una tragedia planetaria. Si el capítulo anterior trataba sobre cómo Neptuno sobrevive, este trata sobre cómo devora. La mayor víctima, y quien cumple la sentencia de muerte más trágica, es Tritón. Tritón no es un hijo natural de Neptuno. Las pruebas orbitales apuntan a un secuestro violento ocurrido en un pasado remoto. Mientras que todas las demás lunas importantes del sistema solar orbitan en armonía con sus planetas, Tritón es el único renegado, desplazándose en una órbita retrógrada. Los astrónomos creen que, hace miles de millones de años, Tritón era un soberano independiente del cinturón de Kuiper, un rey helado del tamaño de Plutón. Pero cuando se aventuró demasiado cerca del alcance del gigante azul, Neptuno utilizó su inmensa red gravitatoria para atraparlo. Esta colisión gravitacional destruyó su trayectoria original y lo condenó a una órbita eterna. Sin embargo, aquel cautiverio nunca tuvo como objetivo Protege Globe. Era una ejecución a cámara lenta. ¿Por qué una órbita retrógrada conduce a la muerte? Aquí es donde la lógica de la física se vuelve despiadada. Al moverse en sentido contrario a la rotación de Neptuno, Tritón está sometido a una fricción de marea constante. La gravedad de Neptuno actúa como un freno perpetuo, como un par de manos gigantescas estrangulando su velocidad. Con cada vuelta alrededor del planeta, Tritón pierde energía orbital y con ella, la capacidad de mantener su distancia. Está cayendo lentamente hacia las fauces del planeta a una velocidad irreversible. El destino final de Tritón es el límite de Roche. Imagina una frontera invisible que rodea a Neptuno. Más allá de esa línea, una luna puede mantenerse intacta gracias a su propia gravedad. Pero una vez que cruza el límite de Roche, las fuerzas de marea del planeta se vuelven más poderosas que la cohesión interna de la luna. Actualmente, Tritón se dirige lentamente hacia ese umbral de muerte. Cuando alcance sus puertas, ocurrirá una transformación aterradora. La gravedad de Neptuno tirará de su lado más cercano con mucha más fuerza que del lado más lejano. El resultado no será una explosión, sino un desmembramiento físico. La gruesa corteza helada de Tritón se fracturará en millones de fragmentos. Sus océanos subterráneos de nitrógeno líquido y amoníaco serán expulsados al vacío del espacio, antes de que toda su estructura de roca y hielo sea pulverizada hasta convertirse en polvo. En ese instante, Tritón desaparecerá, sustituido por un magnífico, pero sangriento sistema de anillos alrededor de Neptuno. Los tenues anillos captados hoy por el telescopio James Webb, esas frágiles y espectrales hebras de polvo, son los restos de lunas desafortunadas que precedieron a Tritón. Constituyen la prueba de que Neptuno es un gigante que nunca deja de canibalizar sus satélites para mantener su esplendor vacío. Pero antes de que la muerte llegue por completo, Tritón está ofreciendo una última resistencia desesperada, el criovulcanismo. Bajo la aplastante presión de las fuerzas de marea, el interior de Tritón está al rojo vivo. Géiseres de nitrógeno líquido y polvo oscuro se elevan hasta 8 kilómetros sobre la superficie. Vistos desde lejos, parecen los gritos materiales de un alma ejecutada. Tritón arde una última vez a través de su propio sufrimiento antes de ser reducido a joyería para su captor. Esta brutalidad nos recuerda una verdad fundamental en el cosmos: nada es eterno. La belleza de los anillos es, en realidad, la transformación de la destrucción. ¿Cómo puede un planeta situado a 4.500 millones de kilómetros del Sol, donde la luz no es más que un lujo que se desvanece,
poseer un motor térmico más caliente que la superficie de su propia estrella madre. La respuesta no se encuentra en lo que vemos desde el exterior. Se encuentra en las profundidades de un infierno de presión extrema, donde el carbono es aplastado hasta convertirse en una lluvia colosal de diamantes, y donde un corazón magnético arrítmico desafía todas las leyes de la física conocidas por la humanidad. Estos misterios serán revelados en el próximo capítulo, El reactor de diamantes y el alma arrítmica. Expondremos los secretos más aterradores ocultos bajo esa neblina de color cian pálido. No apartes la mirada de la oscuridad, porque el viaje hacia el corazón del infierno de Neptuno apenas acaba de comenzar. En las profundidades eternas de Neptuno, toda señal es absorbida por la oscuridad, pero mirando en dirección opuesta, justo al lado del Sol, Mercurio emite un fantasma magnético que desafía todos los datos de la NASA. Todos los planetas de nuestro sistema solar siguen las mismas reglas. Si eres demasiado pequeño, tu núcleo se enfría. Si estás demasiado cerca del Sol, tu atmósfera se quema. Si eres demasiado viejo, tu campo magnético colapsa y con él, cualquier oportunidad que alguna vez hayas tenido. Marte siguió las reglas. Venus siguió las reglas. Incluso la Tierra las está siguiendo, lentamente, de maneras de las que no nos gusta hablar. Pero Mercurio es el planeta más pequeño que tenemos, el más cercano al Sol. Tiene 4.000 millones de años. Está destrozado más allá de todo reconocimiento por 4.000 millones de años de bombardeos. Según todas las reglas que conocemos, su campo magnético debería haber muerto antes de que existieran los dinosaurios, antes de que se formaran los océanos, antes de que el primer organismo unicelular se formara en la oscuridad. No lo hizo. En 1974, enviamos una sonda espacial que pasó junto a Mercurio. Encontró un campo magnético, no un fósil, no un recuerdo. Un campo vivo y activo, que apunta al espacio en este mismo instante. Hemos pasado 50 años intentando explicarlo. No podemos. Comienza con algo que ya entiendes. Tu brújula apunta al norte porque el núcleo de la Tierra se está moviendo. Hierro líquido, aproximadamente del tamaño de Marte, agitándose lentamente en la oscuridad a 4.800 kilómetros bajo tus pies. Ese movimiento genera corrientes eléctricas. Esas corrientes generan un campo magnético. El campo se extiende 60.000 kilómetros en el espacio y desvía el viento solar, el flujo constante de partículas cargadas con el que el Sol intenta arrancar tu atmósfera. Llamamos a esto un dínamo. Sin él, eres Marte. Tu atmósfera se escapa. Tu superficie se convierte en polvo abrasado por la radiación. Nada sobrevive. El dínamo solo funciona mientras el núcleo permanece líquido. El núcleo permanece líquido mientras el planeta se mantiene caliente. Los planetas se mantienen calientes gracias al calor residual de su formación, energía remanente de miles de millones de toneladas de roca chocando entre sí a gran velocidad. Ese calor se escapa lentamente. Eventualmente, se agota. Para un planeta grande, esto toma miles de millones de años. Para uno pequeño, sucede rápido. Mercurio es el planeta más pequeño del sistema solar. Su diámetro es apenas mayor que el de los Estados Unidos continentales. Su núcleo debería haberse congelado cientos de millones de años antes de que apareciera vida compleja en la Tierra. Todos los modelos están de acuerdo en esto. Cada simulación, cada cálculo realizado en los últimos 50 años. En 1974, la Mariner 10 pasó junto a Mercurio a más de 40 kilómetros por segundo. Sus instrumentos captaron algo que no esperaban: un campo magnético, 1% de la fuerza de la Tierra, débil,
Extraño, asimétrico, pero real. El científico principal del equipo del magnetómetro dijo más tarde que el resultado lo tomó completamente por sorpresa. Supuso que era un error del instrumento. Verificaron. Luego verificaron de nuevo. No lo era. El campo era real. Los modelos estaban equivocados. Y nadie sabía por qué. La comunidad científica pasó las siguientes 4 décadas construyendo explicaciones. Ninguna de ellas se sostuvo. La primera teoría: Mercurio todavía tiene una fina capa exterior de hierro líquido envuelta alrededor de su núcleo sólido interno. No es suficiente para mantener un dínamo completo. La presión y la temperatura son demasiado bajas, pero sí lo suficiente para generar uno tenue. Una vela vacilante en lugar de un horno. El problema: para que esa capa siguiera siendo líquida después de 4.000 millones de años, algo tendría que mantenerla caliente. No tenemos ningún mecanismo. Los números dicen que debería haberse congelado hace 1.000 millones de años. La segunda teoría: efectos termoeléctricos en el límite entre el núcleo y el manto. El calor fluyendo a través de ese límite a diferentes velocidades, generando diminutas corrientes eléctricas, corrientes que generan un campo demasiado débil para ser medido desde la Tierra, pero detectable de cerca. El problema: cuando aplicas la física, el campo que este proceso podría generar es cientos de veces más débil de lo que midió Mariner. Las matemáticas no alcanzan, ni siquiera de cerca. La tercera teoría: no hay ningún dínamo activo en absoluto. Lo que estamos detectando es un fósil, magnetismo antiguo encerrado en la corteza hace miles de millones de años, cuando el planeta era joven y caliente y el dínamo funcionaba a plena potencia. Un campo fantasma, el eco de algo que murió hace mucho tiempo. El problema: los campos fósiles no se comportan así. Son locales, discontinuos. No se extienden de manera limpia y coherente hacia el espacio como lo hace el de Mercurio. En 2011, tras 37 años de incertidumbre, la NASA colocó una sonda llamada Messenger en órbita alrededor de Mercurio. Fue la primera misión en hacerlo. Pasó 4 años mapeando el campo magnético con una resolución que Mariner nunca podría haber logrado. En 2015, los datos regresaron. El campo es significativamente más fuerte en el hemisferio norte de Mercurio que en el sur, no ligeramente más fuerte. No dentro del margen de error de medición. Dramáticamente, estructuralmente más fuerte, de una manera que ningún modelo de dínamo estándar predice y ningún modelo de campo fósil explica. Sabemos lo que produce el dínamo de la Tierra. Sabemos lo que produce la corteza muerta de Marte. Sabemos cómo se ve cada categoría de campo magnético planetario. El campo de Mercurio no coincide con ninguno de ellos. Construimos todos los modelos que teníamos. El planeta los ignoró todos. Todavía está haciendo algo para lo que no tenemos nombre. Para enero de 2015, el equipo de Messenger sabía que se les acababa el tiempo. La sonda había estado en órbita durante 4 años. Había enviado más de 270,000 imágenes. Había mapeado el 95% de la superficie con un detalle que ningún ojo humano había visto jamás. Había respondido preguntas que los científicos habían tenido durante décadas, y casi no le quedaba combustible. Casi quedaba una cosa en los tanques: gas helio, utilizado para presurizar el sistema de propulsión. Nunca fue diseñado para quemarse. Nunca debió servir como propulsor. Usarlo de esa manera era un último recurso que los planificadores de la misión habían calculado discretamente años antes, sabiendo que llegaría este día.
En enero de 2015 lo usaron. Compró 4 semanas más de operaciones orbitales, 4 semanas más de mediciones magnéticas, 4 semanas más de los datos que todavía no habían explicado lo que Mercurio estaba haciendo. El 30 de abril de 2015, a las 3:26 de la tarde, hora del este, la Messenger impactó contra la superficie de Mercurio a 3,9 km por segundo. El impacto creó un cráter de aproximadamente 16 metros de ancho. La sonda llevaba una pequeña bandera estadounidense, un fragmento del avión de los hermanos Wright y varios otros objetos simbólicos que ahora están enterrados en el regolito de un planeta que ningún ser humano ha visitado jamás. Actualmente no hay ninguna misión programada para regresar. Los datos magnéticos de esas últimas 4 semanas se analizaron durante años. Confirmaron todo lo que Messenger había encontrado. Profundizaron cada pregunta. No respondieron nada. Quemamos el último combustible para hacer una pregunta más. El planeta no respondió. Aquí tienes la traducción al español de la última parte. El campo magnético de Mercurio es el 1% del de la Tierra. El campo magnético de la Tierra se ha debilitado un 9% en los últimos 150 años. Los satélites han detectado parches en el Atlántico Sur donde el campo ya es peligrosamente delgado y lo suficientemente delgado como para que los satélites que pasan sobre ellos reciban radiación elevada. Lo suficientemente delgado como para que la exposición a nivel del suelo sea notablemente mayor. El parche está creciendo. Los científicos lo llaman la anomalía del Atlántico Sur. Dicen que no es inusual en escalas de tiempo geológicas. Dicen que el campo de la Tierra se ha invertido cientos de veces en el pasado y el planeta sobrevivió a cada una. No suelen mencionar mucho a Mercurio en estas conversaciones. Un campo que se está debilitando en un cronograma que ningún modelo predijo. Un núcleo que se comporta de maneras que no coinciden con la teoría. Un mecanismo que supusimos que entendíamos, y no es así. Estudiamos Mercurio porque es pequeño, extraño y está a 92 millones de kilómetros de distancia. Deberíamos estudiarlo porque es el único planeta del sistema solar que está haciendo algo que nuestra mejor física no puede explicar. Y porque una de las cosas que no podemos explicar sobre él se ve incómodamente familiar. Mercurio no es una advertencia de otro mundo. Es un espejo. Solo que todavía no hemos decidido mirarlo.